Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas las personas que se están conectando. Les damos un saludo especial y gracias por conectarse. Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Desafíos para la Inclusión y la Gestión Pública. Bueno, ya como todos se imaginan, estamos en hora pico, entonces les pedimos disculpas de antemano por todos los ruidos que puedan escuchar. Yo estoy aquí en mi casa, entonces ya vendrán los ruidos de mascotas, niños. Bueno, queremos darle la bienvenida. Este es nuestro quinto webinar que tenemos desde nuestra maestría en Gobierno y Políticas Públicas y desde la unidad de posgrados de la Universidad ICESI. De verdad es un placer que nos estén acompañando hoy. Les damos pues una vez más la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Hoy, como les contamos un poco en la invitación que les realizamos, estamos haciendo este webinar porque nos parece y creemos firmemente desde nuestra maestría que es muy importante apoyar esos procesos de fortalecimiento de la gestión pública y nos parece muy importante también poder cruzar eh, estos asuntos públicos de la gestión pública, los procesos de gobierno con asuntos tan importantes y estratégicos hoy como los procesos de inclusión, de pensarnos otras formas, de abrir procesos de participación política y abrir distintos canales de participación a distintos grupos de interés. Hoy justamente en Cali, pues quienes están aquí en la ciudad saben, por ejemplo, que nuestro plan de desarrollo de la ciudad fue aprobado. Y eso tiene muchas implicaciones, no solamente en términos de la gestión pública, sino de la administración y de la vida cotidiana que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas. Y justamente esa ha sido un poco la apuesta de las discusiones que hemos querido traer el día de hoy. Nosotros sabemos que esta apuesta por el fortalecimiento de lo público pasa también por generar sociedades cada vez más inclusivas y más equitativas. Y por esta razón, hoy nos acompaña una amiga de la casa, profesora de nuestra maestría que ya ha iniciado, la profe Melisa Gómez. Gracias, profe Melisa, por acompañarnos hoy. La profe Melisa, pues, es profesora de la universidad, de la casa, como les digo. Actualmente es la directora del CEAP, que es el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la universidad. Y el centro, ya de pronto Melisa nos contará un poco, seguramente, es una de nuestras grandes apuestas alrededor de la inclusión y la equidad en la universidad. Es un centro que ha buscado hacer investigación aplicada de, digamos, los grupos que se reconocen como descendientes de la diáspora africana. Desde el CEAP, la universidad ha hecho unas cosas impresionantes, muy poderosas, pensándonos un poco este reto también de la institución al interior de la universidad y sobre todo, digamos, desde el hacer y desde la experticia del CEAP, del equipo del CEAP y de Melissa, pues hemos tenido unas experiencias muy interesantes. Además, pues no sobra decir, la profe Melissa es su directora, pero también tiene un perfil muy interesante. Melissa es doctora en Asuntos Públicos de la Universidad Internacional de Florida y tiene una maestría en el IEPI, en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Entonces tiene estos cruces muy interesantes entre gestión pública y estas apuestas por la equidad y la inclusión y por eso, digamos, ha sido como la invitada estrella para nuestra charla de hoy. Entonces, profe Meli, te damos muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Pues te dejo este auditorio que nos estará pues acompañando y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí hoy. No, muchas gracias, profe Inge, a ti por esa linda presentación. Buenas noches a todos, todas y todas. Yo me voy a permitir compartir pantalla para empezar esta charla que se llama Desafíos de la Inclusión en la Gestión Pública. Y cuando la profe Inge me invitó, me sentí muy contenta porque creo que es una de las oportunidades y yo veo a la maestría en gobierno como una oportunidad no solamente para enseñar en ella, sino para compartir y para debatir sobre mis curiosidades intelectuales, en este caso en particular. Como bien lo decía la profe, yo soy doctora en asuntos públicos. Me gusta desde que estudié ciencia política en la Universidad del Cauca, todos los temas de gestión pública, administración pública. Entonces, digamos, me decanté como por ese lugar de la disciplina, si se quiere.
En este caso, entonces, yo creo que si nos pensamos en los desafíos de la inclusión en la gestión pública, tenemos que suponer entonces que la gestión pública no es incluyente, ¿cierto? Es como la primera hipótesis que se nos revela al momento de elaborar esta charla. Y en ese orden de ideas me parece importante entonces ubicarnos históricamente, si se quiere, en esas razones y en esos argumentos para pensar en los porqués de la falta de inclusión, si se quiere, de la gestión pública. Y yo creo que no basta entonces compensarnos como en la gestión pública como necesariamente excluyente o por lo menos no incluyente, sino en un sentido amplio en la esfera pública. Ay, perdón que yo iba a poner cronómetro para no pasarme de tiempo, ya ahí empecé pensarnos no solamente en la gestión pública como no incluyente, sino en general considerar que la esfera pública, es decir, el espacio de discusión en donde nos negociamos, y de discusión y de debate en un sentido amplio, si se quiere, en donde nos negociamos y negociamos como ciudadanos y ciudadanas, no es necesariamente incluyente. Y eso entonces abarca no solamente el ejercicio de gestionar lo público, es decir, de hacer como un delivery o una entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, sino también pensarnos en un sentido amplio en esos actores que conforman la esfera pública y que no necesariamente son incluyentes. Entonces hablo del Estado, ¿no? Como estructura, pero también del gobierno como la materialidad institucional de ese Estado, la misma noción de ciudadanía, y en esto voy a ser muy enfática porque es uno de mis temas favoritos, y también en la arena política como tal, como espacio y como debate, como lugar de debate, lo mismo que las políticas públicas y el tema que nos ocupa hoy, que es la gestión y la administración. Entonces, quisiera pensar entonces, quisiera iniciar haciendo una consideración sobre todos esos, todas esas ficciones, todas esas construcciones teóricas que nos llevan a validar la existencia del Estado y la existencia de la materialidad del Estado, es decir, las estructuras de gobierno, la burocracia, los administradores y administradoras públicas. Y me parece que estas estructuras nacen de la noción liberal de construcción de la democracia, ¿cierto? Como sistema político y también de esas estructuras que gestionan la existencia de la democracia. Y en ese orden de ideas nos pensamos entonces materialmente y teóricamente desde, por ejemplo, las revoluciones liberales, las revoluciones de independencia en las Américas, Estados Unidos, cierto, que fue la primera nación que pensó en constituirse democráticamente y que esta liberación de las 13 colonias gesta entonces la primera democracia moderna y como la sigue Francia en 1789, desinstalando si se quiere, pero por supuesto no completamente, monarquía y manera institucional está planteada desde un lugar, desde pues un mito que es como, eh, si se quiere mirar críticamente se le denomina mito, pero desde un principio sí se piensa desde lo más puro de la teoría de la administración pública. Y ese mito es el mito de la neutralidad o el principio de la neutralidad, que se instala entonces como principio político y aquí desde lo teórico con John Rawls, cuando indica que en este espacio de debate público y de transacción de bienes y servicios para las ciudadanías, entramos al mismo cubiertos y cubiertas por el velo de la ignorancia. Es decir, no hay ningún tipo de fijación ni de mirada sobre la identidad que nos, o cualquier cualidad particular que tengamos, sino que se nos reconoce, si se quiere, en nuestra calidad o cualidad de seres humanos, ¿cierto? Y Rawls dice entonces, nadie conoce su suerte en la distribución de activos y habilidades naturales, es decir, no se sabe si voy a ser más fuerte o más débil, o si voy a ser alto o bajo, o mujer u hombre, sino que simplemente las partes, es decir, los individuos que participan de este pacto, porque al final estamos hablando del pacto social, simplemente se presentan despojados y despojadas de identidad para calificar o cualificarse en la esfera pública como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, Rawls indica que para poder practicar la justicia se necesita practicar la igualdad y para poder practicar la igualdad debemos estar detrás de un velo de la ignorancia. Esta es la mirada teórica. La mirada práctica, por supuesto, es
la materialidad de estas ideas en las instituciones democráticas que conocemos, ¿no? Allí me parece importante entonces cubrir estas ideas dentro de la noción de pacto social, que esto es décimo del colegio, en donde nos pensamos en las ideas del contractualismo con Hobbes, Locke y Rousseau desde sus diferentes miradas, en donde estamos pactando la cesión de ciertas fuerzas para tener garantías de derechos y protección y constituir entonces las estructuras administrativas e institucionales de este sistema democrático. Pero ¿qué pasa? Este principio de neutralidad o mito, si se quiere, tiene en la administración pública o en las instituciones de gobierno unas manifestaciones muy particulares, que empiezan entonces por la separación jerárquica entre los oficiales electos y los administradores públicos, y es lo que llamamos esta dicotomía entre la política y la administración, en donde reconocemos que una democracia saludable y unas instituciones que hacen su trabajo están marcadas por esa separación entre los y las burócratas que son considerados neutrales en el proceso de toma de decisiones y los políticos y políticas que son electos democráticamente y que tienen acceso y participación en un ideario y en un corpus ideológico, entonces que lo hacen ubicar, les hacen ubicar en un espectro pues de ideales para la toma de decisiones o para su posicionamiento en la discusión o en el debate público. Y aquí entonces, sobre esta mirada de la neutralidad de los y las administradoras públicas, hay como dos posturas. Una que es ortodoxa, que dice estrictamente que los y las administradoras públicas deben ser neutrales en términos de los valores que aplican al proceso de toma de decisiones. Es decir, yo aplico la legislación o aplico la norma a rajatabla. Y otra mirada que es crítica de esta postura, que indica que eso es imposible, que somos seres humanos y que estamos mediados además por una cantidad de prejuicios, ideas, sueños, pensamientos, construcciones preconcebidas y que eso incide en nuestra manera de tomar decisiones. Este debate en lo particular es rico, no solamente en un sentido teórico, sino que también es delicioso y entretenido, pues, en términos de los intercambios que existen entre los diferentes autores, sobre todo en la escuela estadounidense. Y aquí, desde los inicios de la administración pública como disciplina, hay una preocupación porque esa separación se mantenga. Entonces tenemos a Max Weber en Europa y tenemos a Woodrow Wilson, considerado el padre de la administración pública en Estados Unidos, reflejando o haciendo reflexiones sobre los temores de que uno de los dos grupos, si se quiere, tenga autoridad o predominancia sobre el otro. Es decir, el riesgo de tener un gobierno controlado por burócratas o el riesgo de tener unas instituciones públicas gobernadas por políticos y políticas. Y me parece muy interesante cómo esta discusión se materializa en un caso en particular con el asesinato en 1881 del presidente Garfield en los Estados Unidos, y el asesinato está rodeado de unas situaciones muy interesantes que pasan porque el asesino de Garfield es una persona que no ha sido satisfecha en sus pretensiones burocráticas. Es decir, es un tipo que quería un puesto en el gobierno, un puesto que le fue prometido de manera, digamos, arbitraria, una corbata, como se dice coloquialmente en el Caribe colombiano, no se le cumplió y entonces él resuelve asesinar al presidente. Entonces aquí digamos que por eso la administración pública estadounidense y los estudios desde la disciplina son como tan fuertes y tan contundentes en la separación entre la administración pública o los administradores y administradoras públicas y los políticos y políticas y digamos que materializan la dicotomía porque les costó en términos de la institucionalidad la muerte de un presidente y el que temblara, si se quiere, como toda la estructura democrática. Y al fin lo que sucede es que a partir de ese momento del asesinato de Garfield se encarga una comisión, que es la comisión Pendleton, que lo que busca es estructurar el servicio civil o estructurar, digamos, la burocracia desde el mérito. Entonces, en 1883 surge una ley que es el Pendleton Act, que establece entonces las reglas de manera además muy beberiana, ¿cierto? Meritocrática, con cumplimiento de horario, con un salario fijo, y todas las características pues modernas de la burocracia para eliminar además los riesgos que se presentan si la dicotomía no existe. Pero, y aquí me voy a pasar un poquito como a lo problemático que es la neutralidad en la esfera pública y voy a empezar a hablar de por qué es problemático
para la noción de ciudadanía y cómo se relacionan entonces los problemas que se producen de la imposibilidad de la neutralidad en la administración pública. Es decir, se puede aspirar a y es necesario, y esto lo muestra como efectivamente eh, eh, se establece pues con el asesinato de Garfield, si se quiere, pero también hay unos problemas asociados como a los extremos. Entonces, en el caso de la ciudadanía también bebe como de esa herencia liberal de considerar neutral o necesariamente neutral la construcción de la noción para ser aplicada socialmente y políticamente, pero Chantal Mouffe dice que esta ciudadanía neutral universal es nada más un estatus legal, o sea, usted solamente es igual ante la ley. Es decir, que usted solamente es considerado igual en clave de la violación de la ley, pero no necesariamente sus derechos son garantizados de manera igual. E indica la autora que hay una relación problemática justamente por esa falsa neutralidad con las identidades. Y aquí me voy a saltar un poquito de diapositiva para hablar de Jennifer Egan y de cómo ella indica que las identidades permean la ciudad. Entonces, lo que sucede es que esa noción neutral y universal de ciudadanía, que recibe además garantía de derechos y em, entrega de bienes y servicios públicos por parte de una institucionalidad pública igualmente neutral, es una ficción. Y lo que dice Egan es que hay ciertos rasgos identitarios como el género, como la etnia, raza, como la proveniencia, como la orientación sexual, que hace que hayan personas que sean efectivas y materialmente no elegibles como ciudadanos y ciudadanas plenas en un sentido amplio. Entonces allí tenemos como este esquema que yo he construido en donde hay una tensión entre lo que María Mercedes Gómez denomina ciudadanías hegemónicas versus ciudadanías subalternas. Estas ciudadanías hegemónicas son las ciudadanías plenas que están mediadas además por los valores que se aprecian desde el liberalismo político y económico. Entonces, sin duda alguna, la blanquitud, por ejemplo, Rawls seguramente cuando plantea la noción de el velo de la ignorancia no está pensando en el colonialismo y no está, y además como muy convenientemente no está entrando en la discusión de cómo se divide la humanidad entre dominantes y dominados a partir de un criterio prejuicioso basado en la etnia raza, ¿cierto? Para instrumentalizar a esos individuos, a esos cuerpos, al servicio pues de un sistema eh, económico o una estructura económica bien particular. Entonces, la blanquitud es un rasgo predominante del liberalismo, además porque quienes hacen las revoluciones liberales, tanto de independencia de las colonias como la Revolución Francesa, son hombres blancos. Y acá entonces nos pasamos a la siguiente cualidad, que es el género, y son los hombres blancos entonces quienes tienen un lugar de predominancia y de esto nos pueden hablar en lo político, por ejemplo, el movimiento sufragista de las mujeres, y desde el movimiento sufragista de las mujeres, las críticas al mismo, porque eran las mujeres blancas las que grimían sus derechos o su derecho a votar en prejuicio de las mujeres étnicamente diversas o étnicamente diferenciadas. La orientación sexual, por supuesto, es otra cualidad, y aquí podemos hablar de Michel Foucault y de la historia de la sexualidad, en donde compagina la existencia de la heterosexualidad con el capitalismo y con la democracia como sistema político que se articula con este sistema económico, en donde la heterosexualidad y la construcción de la familia heterosexual tienen un propósito de producción. Lo mismo entonces que el hecho de poseer propiedad privada, de ser racional, y esto me parece muy interesante a la luz de los de estudios recientes sobre el adultocentrismo y sobre la manera en que se tratan niños, niñas, adolescentes y jóvenes socialmente, en donde, digamos, no se les da crédito por su cualidad de no adultos, si se quiere, o no adulta. Y si lo transferimos entonces a, digamos, la conversación que estábamos teniendo previamente sobre el colonialismo, estamos hablando de que un mundo ya dividido con estas cualidades que predominan y se concentran en unos individuos en particular, mediados además por este sistema de dominación que fue además global. Entonces tenemos unas ciudadanías que son hegemónicas
y que son tratadas de manera preferencial, amplia y plena por las instituciones públicas y por los gestores y gestoras públicas, es decir, por administradores y administradoras, versus una ciudadanía subalterna que no son blancas, no, que no, digamos, son masculinas o no son hombres si se quieren, que pertenecen a la población LGBTIQ+, no son propietarias, eh, y que además de eso, digamos, pueden compartir otras características como la no racionalidad o haber sido colonizadas. Y pensamos entonces en clave de la interseccionalidad que se produce entre estas cualidades para entender lo que es como mi hipótesis de trabajo, y es que las instituciones públicas, las burocracias, las organizaciones del Estado tratan de manera diferencial y distribuyen de modo diferencial bienes y servicios dependiendo de qué ciudadanía se porte. No sé si me escuchan bien porque me parece que debajo está el pan. No, 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 Eh, te escuchas bien. Gracias, profe. Entonces, ¿cuáles son los problemas que generan como este mito o este principio de neutralidad que atraviesa toda la esfera pública, incluyendo la noción del Estado, la noción de gobierno, la noción de ciudadanía, de organizaciones públicas y que se encarna además en los funcionarios y funcionarias públicas y en las decisiones que toman? Pues es problemático porque, dice Iris Marion Young, cumple funciones ideológicas, es decir, lo que hace es propone una ficción de neutralidad en el proceso de toma de decisiones y da la impresión de que efectivamente todas las ciudadanías están siendo tratadas de la misma manera, pero en el fondo está promoviendo patrones de inequidad en la manera en que se relaciona el Estado, las organizaciones públicas y la ciudadanía. Entonces, pensemos, y hay una revolución, si se quiere, en estudios que atacan este tema, por ejemplo, no sé, las prácticas de racismo ecológico. ¿Por qué en las ciudades en donde, pensándonos en el calentamiento global, en los barrios en donde la temperatura ambiente es menor, en donde es más fresco y más agradable vivir, y hay mayor cantidad de árboles por metro cuadrado o mayor cantidad de parques, por lo general coinciden con ciudadanías hegemónicas de individuos blancos, heterosexuales que viven en familia con cierto poder adquisitivo, mientras que en los lugares en donde las condiciones climáticas dentro de una misma ciudad no son tan aptas para la vida, si se quiere, coincide eh, con una población que no es necesariamente blanca, y que se encuentra históricamente y socialmente en las márgenes y está atravesada además por las características de ciudadanías no hegemónicas. Y una cosa interesante que trabaja además mi tutor de disertación, y es que en esta diferenciación entre el trato que se le da desde la institucionalidad a las ciudadanías, dependiendo de si son hegemónicas o subalternas, lo que indica mi profe Alcadri es que los servidores y servidoras públicas no actúan como tal, sino que se desempeñan más bien como funcionarios imperiales, en donde no están garantizando derechos o haciendo la provisión de bienes públicos, sino que más bien están como controlando y conteniendo a quienes son considerados como súbditos o súbditos. Y aquí entonces voy a hablar un poquito de cómo sucede para el administrador o la administradora pública, cómo funciona el tema de la discreción administrativa y por qué mi hipótesis es que los funcionarios y funcionarias públicas no son neutrales. Entonces yo lo que hago es utilizar todas las teorías que favorecen mi hipótesis, por supuesto que es lo que hacemos todos y todas en nuestros trabajos, y hablo básicamente de tres posturas teóricas. La primera es lo que se puede traducir como la burocracia política, en donde independientemente del diseño de la política pública o del programa, el funcionario o funcionaria pública lo que hace es utilizarlo, interpretarlo y aplicarlo según sus valores, intenciones, deseos, intereses. Es decir, que hay una libertad de parte del funcionario y la funcionaria para poder llevar a cabo la implementación y que entonces esa prerrogativa le permite, pues no necesariamente
deformar, pero sí transformar, si se quiere, lo que indica la ley o lo que indica la norma. Y después está la teoría de el principal y el agente, en donde el principal, que se considera, digamos, y esta teoría siempre se plantea como en clave de triángulo, entonces arriba está el principal, que por lo general son estas fuerzas de naturaleza política que describen lo que será la política pública o el programa a implementar, y el agente, que es quien implementa, también se toma como libertades al momento justamente de esta implementación. Y una que a mí me encanta, que es la burocracia a nivel calle, que creo que también la trabaja la profesora Lina Buccelli, y es que hay ciertos administradores y administradoras públicas que por el contacto permanente que tienen con la ciudadanía, tienden a ser bastante más flexibles que el típico o la típica funcionaria pública de escritorio al momento del proceso de toma de decisiones. Entonces ahí estamos hablando de profesores, profesoras, de colegios o universidades públicas, estamos hablando de policías que están en permanente relacionamiento con la ciudadanía, y estamos hablando de otro tipo de funcionarios, trabajadores sociales, y estas organizaciones que tienen un contacto permanente también con la ciudadanía, hace que la legislación o lo que esté, digamos, como mandato en un programa determinado o en una norma determinada sea flexibilizado por ese contacto directo como con la ciudadanía. Y entonces esta es una cosa que a mí me parece interesante porque además resume un poco como lo que son las escuelas de la administración pública, que digamos, son bastante más, pero como que las más trascendentes son cuatro, y yo lo que hice fue pensar que dentro de esa agencia que tienen los administradores y administradoras públicas, y dentro de su capacidad para ejercer discreción en el proceso de toma de decisiones, se puede hacer desde cuatro lugares dependiendo los valores de este administrador y administradora pública. Entonces, la hipótesis que estoy lanzando es que tanto los valores inscritos dentro de ese individuo como las actitudes que tiene frente a la vida y que incluyen además sus prejuicios, permean el proceso de toma de decisiones. Puede ser un silencio incómodo para tomar agua. Y ahí entonces están los valores democráticos, o lo que yo llamo valores democráticos, que le dan prevalencia a el relacionamiento con la ciudadanía y la satisfacción, digamos, de sus necesidades en clave de prestación de servicios y bienes públicos. Y estos valores democráticos vienen de una escuela de los años 70 que se llamó Minenbrook y que después, digamos, se derivó en un nombre que es la nueva administración pública, New Public Administration, en donde se hacía una crítica a esta mirada tradicional de la administración pública beberiana y wilsoniana, en donde había que acogerse a unos principios ortodoxos de rendición de cuentas, neutralidad y eficiencia. Entonces, cuando la administración pública cobra fuerza desde lo disciplinar, pero después desde la práctica a finales de 1800 eh, y principios del siglo XX, en donde empezamos a pensar en esta consolidación del Estado moderno, pero desde un sentido como práctico, y más como de aparataje organizacional, la mirada teórica que prevalece es esta mirada muy clásica y muy ortodoxa, que hace que los valores predominantes sean, por ejemplo, la eficiencia. Es decir, que yo sea capaz literalmente de, utilizando menos recursos, ampliar, digamos, el rango de los resultados. Y después viene una crítica desde Minenbrook y desde la nueva administración pública que dice, no, la eficiencia no es lo más importante es el relacionamiento democrático con los ciudadanos, y que se practique entonces esta idea de la soberanía popular, y es que la burocracia está al servicio de la ciudadanía y que además prevalezca la justicia social y la participación. Y después hay otra mirada que es del New Public Management, que además estuvo muy de moda aquí en Colombia porque fue esta apuesta a partir de los años 90 por la economía, por el desempeño y por pensarnos en el administrador o la administradora pública como un pequeño empresario o empresaria que lo que hacía era gestionar los recursos no necesariamente públicos o no exclusivamente públicos, y ya no prestando o garantizando derechos a la ciudadanía, sino más bien prestando un servicio.
Y aquí entonces vemos, y aquí Donald Carroll, si quieren explorar autores, creo que es fundamental, aquí es donde vemos todas estas olas de privatización, en donde fundamentalmente el Estado empieza a sacar la mano y el gobierno como estructura material del mismo empieza a sacar la mano en muchas de las actividades, a reducirse y a tercerizar además muchos de los que antes se consideró derecho, perdón, y ahora se empieza a considerar servicio. Y entonces aquí se plantea una tensión importantísima y hay funcionarios y funcionarias que toman decisiones basadas en este grupo de valores. Y finalmente están aquellos valores que provienen de la teoría crítica, que hacen un ejercicio, digamos, radical y muy crítico de la neutralidad como piedra fundamental de la toma de decisiones de los administradores y administradoras públicas. Entonces, ¿para qué todo este rollo? Para decirles que todos estos valores, miradas, actitudes permean el proceso de implementación y que, digamos, independientemente de las discusiones que existan al respecto en los años 40 con Friedrich and Feiner y más recientemente en los años 2000 con Gene Svara y Oberyn, lo que indica la evidencia es que sí hay una influencia de no solamente valores, actitudes, sino también como un rango de emociones y para pensarlo en un sentido amplio como de el ethos tanto organizacional como personal de ese individuo al momento de tomar decisiones. Y tenemos estudios que son aparentemente tan superficiales, si se quiere, como uno de reincidencia, eh, que es muy interesante porque es reincidencia en personas encarceladas. Entonces hicieron como una medición del grado de benevolencia de los jueces dependiendo de la hora del día. Y la conclusión a la que llega el estudio es que es mejor, si un juez va a atender mi caso, es mejor que lo haga justo después del desayuno o justo después del almuerzo. Esto parece chiste, pero es anécdota porque los jueces y las jueces que están de mejor humor tienden a ser más benevolentes con el proceso de toma de decisiones. Y lo mismo sucede con los estudios, por ejemplo, de Stop and Frisk en Estados Unidos sobre todo, en donde la etnia raza es determinante de, uno, la posibilidad de que siendo hombre la policía me pare, me detenga, pero aparte de eso, que yo sea eventualmente objeto de cargos. Entonces, lo que indican muchos estudios en este sentido, sobre todo aquellos que hablan del encarcelamiento de hombres afroamericanos, es que si se es afroamericano hay mucho más riesgo de ser parado por la policía, pero aparte de eso hay mucho más riesgo de iniciar expedientes. O sea, lo que indica la evidencia es que si yo soy un chico blanco y estoy, no sé, en posesión de drogas ilícitas, el policía me lleva a mi casa, me da una palmada en el hombro y me dice no lo vuelvas a hacer, mientras que si soy un chico afroamericano o étnicamente diverso, tengo más posibilidades de que se me abra expediente y empiece la vida en el sistema carcelario. Entonces, esta es la pregunta que a mí me parece que es como la pregunta de la charla, ¿no? Si estamos hablando de gestión pública y estamos hablando del proceso de toma de decisiones y de implementación de política pública, debemos recordar entonces a la luz de todos estos conceptos eh, que muy por encima he tocado el día de hoy, y es que, ¿qué pasa cuando no solamente las organizaciones, sino también las diseñadoras e implementadoras de política pública no reconocen, no son sensibles o no entienden lo que se conoce como las disparidades en el campo de juego? Es decir, no hay una conciencia al respecto de la manera en que históricamente y socialmente se construyeron nuestras instituciones públicas, basadas, por supuesto, en los principios que ya vimos y que fueron muy funcionales para el momento. Es decir, sin duda alguna, este discurso de la neutralidad y de la justicia y de la igualdad fue funcional a la existencia del Estado moderno y a la materialización de las instituciones públicas y sin duda alguna la noción de ciudadanía, pero en estos momentos lo que estamos viendo es insuficiente y eso se manifiesta en la forma en que se toman decisiones en lo público. Eh, y allí, entonces, me paso como a un par de casitos, me quedan 6 minutos, 4 minutos, y el pico y género en Bogotá, que es además un caso
para la vergüenza, un caso de absoluta insensibilidad del reconocimiento de la exposición y del peligro en el que quedaban las personas trans cuando se hacía un ejercicio de diferenciación en términos del género para garantizar el acceso en lo público. Entonces aquí lo que vemos es una suerte de exaltación de los prejuicios por parte de la ciudadanía que transita lugares hegemónicos de manifestaciones del género y se apalanca entonces de la existencia del pico y género para ejercer violencia en contra de las personas trans. O sea, este es un caso emblemático de lo que no se debe hacer en términos de política pública, toma de decisiones y diseño eh, y diseño de cierta normatividad porque se está afectando directamente a una población basada en el prejuicio. Y después, en el caso de la cuarentena, durante la pandemia, me parecía también muy interesante revisar la situación de aislamiento y la orden de guardarse en casa, porque se asume entonces una mirada muy liberal en el sentido de pensar que el ciudadano o la ciudadana hegemónica tiene una casa donde resguardarse y es una casa que además está en condiciones óptimas para llevar a cabo esa tarea de salvaguarda de la propia vida. Y lo que nos muestra la evidencia en el caso de los y las vendedoras ambulantes y en el caso de los barrios populares es que ni todos ni todas teníamos esas casas para resguardarnos, pero aparte, teniéndolas, no existían las condiciones para efectivamente llevar a cabo la tarea de manera segura. Dos antídotos muy rápidamente, porque ya sonó mi, mi, mi alerta es, uno, el enfoque diferencial en las políticas públicas. Yo creo que esto ha sido un avance fundamental dentro del marco del diseño, implementación y evaluación de política y también de pensarse un poco como la política pública no es una receta amplia y genérica, sino que es fundamental la consideración de esas cualidades que nos distinguen en términos de las identidades que nos cobijan, y no estoy hablando aquí nada más de género, etnia, raza, orientación sexual, sino, por ejemplo, del lugar en donde me encuentro en términos de lo etario. Hay una diferencia fundamental en si soy una persona mayor o soy una persona joven, un niño, niña, niña. Y otra, bueno, me va a pasar esta para ser más rápida, y esta nueva ola conceptual que viene sobre todo de los Estados Unidos dentro del marco de los principios de la diversidad, la equidad y la inclusión, que son la competencia cultural y la humildad cultural, en donde empezamos reconociendo que no necesariamente tenemos las sensibilidades para el relacionamiento con las diferentes ciudadanías, sobre todo con las ciudadanías subalternas, que es una asignatura que se debe aprender para evitar lo que se conoce como acción con daño. Y me quedo ahí para recibir preguntas. Muchas gracias a todos y todas. Ah, dale, Meli, muchas gracias por esta intervención tan sugerente. Bueno, vamos a dar un espacio a que tengamos preguntas, comentarios de parte del público. Un poco lo que hemos hecho siempre es que yo arranco con una pregunta un poco para que vayamos pues calentando inquietudes eh, y vayamos activando pues la conversación en estos 15 minutos que nos quedan. Yo tengo una pregunta, es un poco amplia, Meli, pero bueno, la idea es que podamos discutir un poco. Dispara, Ahora dispara. en la presentación hablabas justamente de, digamos, estos cambios que traen los estados para Latinoamérica en los años 90 y creo que estamos pues en una coyuntura muy propicia para hablar de los cambios que trajo nuestro país la Constitución del 91, ¿no? Que por un lado tú decías en términos de la digamos, de la gestión pública y este giro como a entender esa gestión eficaz, muy como en esa mirada del micromanagement, pero paralelamente tenemos como esta intención también de dar como un reconocimiento, un marco jurídico hacia el reconocimiento de la diversidad cultural, como étnica y cultural del país. Y en estos 30 años han pasado muchas cosas. Tenemos una ley de paridad, tenemos como diseños institucionales que buscan promover eh, mecanismos de inclusión como pueden ser las acciones afirmativas o como puede ser la circunscripción especial para poblaciones afro e indígenas. Pero un poco yo siento que estos esfuerzos se hacen justamente en políticas públicas hacia las ciudadanías, mucho menos hacia el interior del Estado y a sus como burocracias
y a sus servidores públicos. En términos de esa gestión de lo público, ¿cuál sería el balance que realizas en estos como 30 años de como régimen multicultural que tiene esos pros y esos contras, pero pensando más como las burocracias del mismo Estado? Gracias por esa pregunta, profe Inge. Además que yo sé que es una pregunta que te gusta mucho Sí. y tienes un texto muy bonito sobre estos avances, que además se le adelantó a mi texto que sale ahorita a final de año. Pero sí, efectivamente, yo creo y yo tengo esta sensación, y es que la sociedad, la estructura cultural y las discusiones que se presentan en sociedad van adelante. O sea, van como un paso adelante en relación con lo que se está trabajando desde la institucionalidad pública, y eso tiene una razón. Y es que el Estado, como noción, pero como estructura materializada además en las organizaciones de gobierno, es como genuinamente conservador. Entonces, yo, por Ujú. ejemplo, le digo a mis estudiantes de ciencia política de cuarto semestre, ¿usted sabe dónde se metió? Porque de lejos la ciencia política y los estudios de gobierno son, como están además reforzando la manera en que se estructura el poder en sociedad, no necesariamente tienen la conversación sobre inclusión. Y Ujú. por eso considero que es fundamental, por ejemplo, este espacio que yo tengo dentro de la maestría para formar graduados y graduadas que tengan como sentido crítico al momento de tomar decisiones, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, yo creo que la Constitución del 91 representa como un ejemplo de primero cómo las discusiones sobre diversidad, equidad e inclusión, sobre la existencia de un Estado multicultural y pluriétnico empiezan en sociedad y cómo entonces es la sociedad organizada quien empieza a empujar la necesidad de una discusión sobre el marco constitucional en la institucionalidad. Y entonces eso es lo que da vida a la constituyente y lo que permite la Ujú. existencia de una nueva constitución. Y esos avances se manifiestan sobre todo en el relacionamiento o en los cambios en el relacionamiento que se tienen con la sociedad, es decir, entre las ciudadanías, reconociendo además la participación de esas ciudadanías subalternas y la necesidad de especial protección de las mismas, ¿cierto? Pero no necesariamente está sucediendo al interior de la estructura del Estado, y yo digamos, como que agravaría el asunto diciendo que es un proceso, los temas de diversidad, equidad e inclusión al interior del Estado se están politizando, y eso está empezando, digamos, a pasar en Estados Unidos, el estado de la Florida, la discusión sobre si se debe incorporar o no la teoría crítica de las razas, si se debe enseñar o no, digamos, la herida de la trata transatlántica, si se debe indicar los efectos que ello ha tenido en términos de las desigualdades y las disparidades que existen entre la población afrodescendiente y el resto de la población. Y eso es un peligro latente y puede eventualmente suceder aquí en Colombia. Entonces yo ahí respondería diciendo que en el marco de la estructura social hay unos avances sustanciales que no necesariamente están impactando la institucionalidad pública. Ahora, yo creo que por vía de acción de tutela y por vía sobre todo del trabajo de la Corte Constitucional, se está moldeando la estructura del Estado. O sea, están siendo las instituciones obligadas em, a hacer esas transformaciones, pero no necesariamente es una cuestión de iniciativa propia. Yo creo que aquí la Corte Constitucional ha sido un jugador fundamental. Esa es como mi mirada. Dale. Por aquí nos ponen un comentario. La Constitución del 91 no tuvo en cuenta las instituciones anacrónicas con funcionarios, funcionarias formados para reproducir las prácticas corruptas, clientelistas y mantener el status quo. Es decir, a pesar de una nueva Constitución, siguió operando el viejo país. Bueno, creo que hay una conexión de tu respuesta con este comentario. Y yo estaba pensando también como digamos, este enfoque sobre diversidad, equidad e inclusión cada vez se hace masivo. Yo siento que hacia organizaciones, sobre todo como organizaciones del tercer sector, pero mucho menos
están presentes en la institucionalidad pública. Dentro de nuestra maestría tenemos, digamos, ya una buena presencia de estudiantes que son servidores y servidoras públicas. Como que, ¿qué tipo de recomendaciones podrías lanzar tú para garantizar justamente que haya procesos más inclusivos cuando pensamos la gestión y las instituciones públicas? Yo creo que aquí, y de esto el CEAF, ya me voy a echar, el CEAF tiene un Sí, proceso de formación que está dirigido justamente a promover prácticas sensibles de toma de decisiones, por ejemplo, con una perspectiva interseccional y con mirada diferencial. Y es que yo considero que el mayor riesgo que existe de no exponer a nuestros y nuestras estudiantes y en general a los servidores y servidoras públicas este tipo de conceptos es que nuestros prejuicios y miradas de mundo se filtran en el proceso de toma de decisiones sin darnos cuenta. Entonces hay una autora que a mí me encanta que se llama Celeste Watkins Hines que dice, usted tiene un ethos personal y hay un ethos burocrático, un ethos institucional. Y entonces no necesariamente uno de esos objetos compaginan, pero además no necesariamente, digamos, es ideal que compaginen. Pongo un ejemplo. Entonces, vuelvo a los estudios sobre violencia policial en Estados Unidos. Entonces, hay estudios que indican que a pesar de que la violencia policial se ejerce mayoritariamente en contra de personas afroamericanas, particularmente hombres, se comprueba también que funcionarios, es decir, que policías que ejercen dicha violencia también son afroamericanos. Es decir, hay un componente de violencia y como lo dice mi profesor Alcadri, como esta mirada, digamos, de yo no estoy sirviendo a este ciudadano y ciudadana, yo simplemente le estoy conteniendo, ¿no? Porque es un súbdito casi que del imperio. Entonces ahí la relación que se está estableciendo borra el ethos personal y este relacionamiento en términos de una cualidad identitaria compartida que es la etnia raza y predominan las violencias que se ejercen desde la institucionalidad. Entonces, eso me parece fundamental. También me parece fundamental y lo he visto tanto en la clase que dictamos en la maestría como en estos programas de formación del centro, en donde trabajando con servidores y servidoras públicas y también del sector, del tercer sector, empiezan a reconocer dentro de su propia experiencia momentos en donde han ejercido acción con daño o han sido violentos y violentas justamente por la no comprensión de las particularidades de la población que están atendiendo. Y aquí el diseño de política pública y la implementación sin componente diferencial no es solamente una pérdida de tiempo, sino que también puede orillar a la acción con daño. Eh, eh, no sé, me acuerdo de una estudiante muy generosa que compartió mi experiencia, que compartió su experiencia sobre las madres, sobre mujeres embarazadas de comunidades indígenas y prácticas de cuidado y formas de parir y cómo hay una distancia entonces con esta mirada de lo que para nosotras es limpio, higiénico, saludable, deseable y procedente. Y entonces como ella sola hacía su reflexión muy dolorosa por demás, en el sentido de si yo hubiera sabido esto, muy probablemente habríamos tendido puentes y nos hubiéramos encontrado en otras formas de hacer que no fueran tan violentas con estas personas. Entonces yo creo que este tipo de saberes, empezando por además las sensibilidades que provoca y la posibilidad de empezar a tomar las decisiones dentro de lo público con una mirada más amplia, más comprensiva y más respetuosa de la diversidad en la sociedad. dale, Meli. Pues muchas gracias por, digamos, por tu presentación. Yo creo que hay muchas cosas que quedan aquí. Vamos a hacer un cierre porque desafortunadamente pues el webinar está pensado para 1 hora y ya estamos a 5 minutos de terminar. Y pues quería aprovechar para mencionar tres cosas. Una es desde ICESI, desde el CEAP, desde el Centro de Estudios Afrodescóbricos, se ha hecho un esfuerzo muy importante por promover este enfoque de DI, sobre diversidad, equidad e inclusión y fortalecerlo tanto dentro de la institución como hacia afuera, que es un poco lo que Melissa les ha contado. Entonces, si tienen interés, pueden escribirnos tanto a Melissa como a mí. Esta, digamos, es un proceso de formación propio que se realiza desde el centro, pero digamos que desde la universidad también tenemos una firme convicción
digamos, por promover estos escenarios de inclusión, de diversidad, pues muchas personas saben, Y en mi pero a clase mí me también. gusta En análisis repetirlo. organizacional del sector público, cuando nos Sí, veamos, también vamos sí. a trabajar estos temas sin duda alguna. Pues que nuestra ICESI ha hecho una apuesta por inclusión muy importante. Hoy nuestro rector estaba en un foro en Valle de Oportunidades y recalcaba, digamos, ese esfuerzo de inclusión que ha hecho ICESI en los últimos años. Por ejemplo, pensando un poco la transformación de la población estudiantil, pensando, por ejemplo, que nuestros estudiantes hoy son mayoritariamente de estratos 1, 2 y 3, sobre todo estrato 2, y hay unos esfuerzos importantes que se están haciendo institucionalmente. Nosotros como universidad creemos que es importante hacerlo en nuestra institución, pero también poderlo irradiar hacia afuera. Y por eso, digamos, desde esta maestría de gobierno y políticas públicas, nos gusta pensar que desde la gestión pública es estratégico, necesario pensar los escenarios más diversos y escenarios de inclusión que promuevan sociedades más equitativas y más justas, pensando un poco este escenario de crisis que estamos viviendo. Entonces, Meli, quería darte las gracias por acompañarnos. Por aquí Wilson Henao nos deja un comentario que dice, bueno, que le hubiera gustado escuchar la respuesta a esta pregunta. ¿El Estado y sus organizaciones pueden ser cambiados por las personas que incursionan en él o el Estado y sus organizaciones termina cambiando a las personas? Que de Ay, qué pronto, lindo. Eso me deja dar como una respuesta muy esperanzada para que no nos quedemos ujú, como con ese desazón. Sí, Wilson, y efectivamente los resultados de mi disertación en el doctorado indican precisamente eso. Es decir, primero que todo, había un mito sobre que aquellas organizaciones y funcionarios y funcionarias que hacían prevalecer los valores burocráticos eran más eficientes, porque la eficiencia estaba enmarcada dentro de estas prácticas. Y en segundo lugar, esta idea, por supuesto, de que a veces la institucionalidad puede ser como anquilosada, como quieta y ujú, no permite los cambios. Esas dos hipótesis fueron rebatidas. Primero, porque aquellas organizaciones y funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicas, que ponen como norte los valores más democráticos, es decir, la participación, el relacionamiento con la sociedad civil, y que además corren la milla extra, si se quiere, en esa tarea, son mucho más eficientes. Y eso, por supuesto, es muy esperanzador. Y en segundo lugar, yo estudié unas organizaciones en Estados Unidos que son unas agencias que brindan vouchers de vivienda, y lo que se mostró es que las agencias reciben la legislación federal, la norma, y son ellas quienes de manera discrecional definen cómo se va a cumplir la norma en beneficio, por supuesto, de la población que están atendiendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Esto que hacen aquí, la revisión de antecedentes penales. Entonces, lo que manda el gobierno federal es tienes que revisar entre 3 y 7 años. Y las organizaciones más democráticas se inclinan por revisar solo 3 años para poder ampliar el rango de aceptación de solicitudes, porque entienden que si yo reviso, si yo escarbo 7 años en la vida de alguien, pues probablemente me voy a encontrar más cosas que ujú. si hago solamente 3. Entonces, sí, efectivamente, Wilson, las organizaciones, por difícil que parezca, son susceptibles de cambio, y son funcionarios y funcionarias como las que usted menciona, las que justamente son gestores y gestoras de este cambio. Para terminar con una nota un poquito más positiva, porque estábamos... Dale. Bueno, Meli, muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Por ahí, Joana Elbus, que nos acompaña en la maestría, les puso un aviso. Este y otros temas que hemos tratado aquí, como la corrupción, la participación política, pensarnos como respuestas novedosas a problemas que están muy presentes, han sido tema en nuestra maestría. Entonces, están muy invitados e invitadas a que se inscriban, a conocerlas. Normalmente tenemos estas charlas una vez al mes, entonces también pues son abiertas al público. Entonces, muy invitados. Por aquí nos dejan, bueno, una pregunta sobre la tensión que hay con los pueblos indígenas en el Cauca y el Estado. Podríamos pensarnos una charla porque son temas como muy presentes y muy actuales. Entonces, siendo las 7 p.m., les damos las gracias a todos, a todas.
Estamos pues abiertos con esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas que conectando con la pregunta que hizo Wilson ahora, justamente nosotros queremos hacer una apuesta por fortalecer la gestión pública y los procesos de gobierno en nuestro país y sabemos que eso pasa por incidir en personas que esperamos pues vengan aquí y nos acompañen en este proceso tan interesante que estamos teniendo. Entonces, un saludo y ojalá pues nos podamos ver en una próxima ocasión. Buenas noches. Aquí les dejan por la información, entonces gracias a Joana, a José que se conectó y a ti, Meli, por acompañar. Gracias. Feliz noche. Nos vemos en clase.